¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Es a mí nuevamente un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche. El día de hoy, esperando que el Señor nos bendiga con su palabra, yo le voy a pedir por favor a usted que me acompañe con una pequeña oración antes de iniciar. Yo siempre le pido que por favor cierre sus ojos para que nada lo distraiga. Y lo voy a hacer nuevamente. Le pido que por favor ore por mí. Le voy a pedir al Señor que me ayude en esta noche y que transmita lo que es necesario para usted, para el servicio. Amén. Entonces, Señor bendito que estás en el cielo y en todo lugar, el día de hoy, Señor, venimos primeramente dándote muchísimas gracias, Señor, dándote la gloria y la honra, porque sabemos que tú, Señor, eres quien nos ha mantenido y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Yo vengo dándote gracias, Señor, por este hermoso privilegio que me permites tener, suplicándote, Señor, que así como me lo has dado, tú me respaldes, Padre Santo, por favor. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor, a transmitir tu palabra, Señor, y que en el nombre de Jesús ese don de maestro venga sobre mi vida, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te pido que por favor quites toda cosa mala en los ambientes, que tú, Señor, tomes el control sobre los aparatos, que nada nos falle, y que asimismo también prepare los oídos de mis hermanos, Señor, y que sean buena tierra, Señor, sobre la cual la palabra dé frutos al 30, al 60 y aún más, Señor, al 101%. Te bendigo, Señor, te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, continuando pues el día de hoy, yo le pedí mucho al Señor durante casi todo el día que me diera qué era lo que el Señor quería que yo les transmitiera a ustedes. Y el Señor me llevó a estudiar muchos versículos y mucha palabra, pero al final de cuentas, conversando con algunos hermanos hace un ratito, yo les contaba a ellos que una de las cosas que me ha tocado a mí en este año es aprender a servir. Y yo no me había dado cuenta tal como se lo estoy diciendo ahora, pero fue platicando con ellos que uno de ellos me dijo, mira, te comparto este versículo, y me compartió uno de los versículos que nosotros vamos a ver, y me dijo, este versículo es para vos. Sin darte cuenta, lo que el Señor te está enseñando es a servir, a servirle a Él, en todo momento, en todo tiempo. Yo lo leí y le dije, tenés toda la razón. Y entonces terminé de hablar con los hermanos, porque era una conferencia de varios hermanos. Terminé de hablar con ellos y me regresé a leer la palabra para saber qué transmitir con ustedes, y leyendo los versículos el Señor me llevó al mismo versículo que el hermano me ha dado, porque el hermano solo me compartió el versículo pero no me dio cuál era la cita. Entonces yo, después leyendo la Biblia, el Señor me llevó al mismo versículo, y usted y yo sabemos que cuando el Señor habla dos veces es porque está pronto, ¿verdad?, a venir. Entonces yo pues entendí la palabra y entendí que el Señor a eso era lo que quería que yo compartiera el día de hoy, y por esa razón es que el día de hoy vamos a hablar acerca de el misterio del servicio. Es realmente un misterio el servicio, hermanos, porque el servicio tiene muchas características y muchos beneficios, pero también así tiene muchas cualidades, y hay muchos personajes en la Biblia que fueron servidores de Dios, que tienen, así como les digo, que cumplían con algunos requisitos o algunas diligencias del Señor, y por lo tanto eran llamados siervos del Señor, y por esa misma razón el Señor les daba victorias o los libraba de ciertas cosas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Pero entonces, para empezar, yo quisiera que usted me acompañara al primer versículo, a la primera faceta de la prédica de hoy, que yo le puse primero para empezar a hablar los beneficios del servicio. Y entonces, el primer versículo al que yo lo quiero llevar está en Apocalipsis 1:1. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y entonces es interesante porque aquí en el libro de Apocalipsis lo que está diciendo es que a quién le dio la revelación el Señor, a sus siervos.
Entonces vemos, y quise empezar por los beneficios, porque cuando nosotros somos siervos del Señor, vemos que el Señor nos va a revelar la palabra. Si usted, hermano, así como yo, estamos buscando la revelación de la palabra del Señor, tenemos que primeramente ser servidores, tenemos que ser siervos, porque aquí está escrito, la palabra va a ser revelada a sus siervos. Entonces, la revelación de Jesús es lo que dio para mostrar a sus siervos. Si queremos revelación del Señor, tenemos que ser siervos. Y bueno, después de eso, lo voy a llegar al otro versículo que está en Mateo 20, del versículo 27 al 28. Dice, cuando servimos nos parecemos a Él. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces aquí está claro, ¿verdad? Como el Señor deja ver y dice, el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Así como, o sea que cuando nosotros servimos, nos convertimos como el Hijo del Hombre, como Él, nos parecemos a Él. Porque entonces nosotros ya no estamos esperando que nos sirvan a nosotros, sino que nosotros estamos sirviéndole a alguien más. Así como Jesús dejó su divinidad para venir y dar su vida por nosotros y servirnos a nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Así nosotros tenemos que entregar nuestra vida en el servicio para los otros hermanos, porque al final de cuentas nosotros vamos a servir para alguien más. Y me llama mucho la atención porque si leemos con cuidado este versículo, dice, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea que al final de cuentas el siervo puede llegar a un nivel en el cual él entrega hasta su vida por servirle a los demás. Y es que esto realmente se traduce en lo siguiente. Hay un dicho que dice, el tiempo es vida, y es cierto. Cuando nosotros entregamos nuestro tiempo al servicio del Señor, nosotros estamos entregando nuestra vida al servicio para el Señor. Y eso el Señor lo toma muy en cuenta. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, si nosotros sembramos servicio, sembramos tiempo, el Señor nos va a dar tiempo, nos va a dar vida. Entonces es muy importante que nosotros cuando servimos sepamos que uno de los beneficios es que nos vamos a parecer a Él y que estamos sembrando vida y vamos a cosechar vida como tal. Quiero llevarlo al otro versículo, el cual está en Hechos 4, versículos del 29 al 31. Dice, y ahora a los siervos se les da el poder, puse ahí. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces aquí vemos algo extraordinario, hermanos. Aquí vemos a Pedro y los demás apóstoles y vemos que Pedro hace una oración y le dice, permite, Señor, que por favor, cuando oremos, sanen los enfermos y que haya sanidad en este lugar. Y el Señor les da la autoridad y vemos que como ellos eran siervos, cuando ellos oran, empieza a caer ahí el Espíritu del Señor y tiembla el lugar. Y la palabra del Señor deja ver que cuando la tierra tiembla es porque el Señor descendió. La tierra tiembla ante la presencia del Señor. Entonces, si nosotros queremos hacer descender la presencia del Señor y que ocurran milagros y que hayan sanidades y milagros, etcétera, tenemos que ser siervos del Señor. Amén, hermanos. Este es otro beneficio del cual vamos a obtener, porque está claro aquí que dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa es otra característica, que los siervos van a llevar la presencia del Espíritu Santo con ellos. A donde ellos vayan, ellos van a llevar el Espíritu del Señor. ¿Y qué es un siervo? Eso es algo que no puse aquí, pero vamos a platicarlo y me van a tomar un poquito de tiempo para explicar qué es un siervo. Pero si nosotros, y ¿sabe qué? Le voy a compartir mi pantalla aquí y quiero que usted me acompañe aquí al libro de, si usted se da cuenta que estamos en Apocalipsis, voy a poner la versión de la Reina Valera que tiene la Strong Concordance. No, aquí está.
Aquí está la Reina Valera con Strong Concordance en la parte de abajo. Si usted puede ver, dice la revelación. Revelación es la palabra G600 o 602. Entonces, cuando dice la palabra siervo, esa palabra siervo, vemos que en el diccionario Strong proviene la palabra G, el griega 1401 o 1401, y la palabra es doulos, y viene del griego 1210, que significa esclavo, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado, sujeción o subordinación, esclavitud, esclavo, servir o siervo. Entonces, ¿por qué le traje esto en esta hora? ¿Por qué le quise mencionar esto? Porque mire pues, cuando nosotros somos siervos, ser siervo del Señor significa ser esclavo del Señor. Y cuando uno es esclavo del Señor, y esto es algo bien importante, por eso dije que me iba a tomar mi tiempo para explicarlo, porque mire pues, la Biblia deja ver que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y éramos siervos del pecado. Pero cuando nosotros venimos para el Señor nos hace libres, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para ser libres del pecado y de la muerte, tenemos que volvernos en esclavos del Señor. Y entonces, ¿cómo así? ¿Vamos a volver esclavo para ser esclavo? Sí, o sea, para ser libre y para dejar de ser esclavo del pecado, tenemos que ser esclavos del Señor. Y cuando somos esclavos, entonces somos siervos del Señor, le vamos a servir a Él por amor, porque somos siervos del Señor y el Señor va a orar nuestra oreja para que podamos oír la palabra y podamos entender lo que Él quiere transmitirnos. Entonces, todos estos beneficios que yo le acabo de mencionar, de que nos vamos a parecer a Él, de que vamos a tener poder, de que la palabra nos va a ser revelada si nos convertimos en esclavos del Señor. Pero para convertirnos en esclavos del Señor tenemos que entregar nuestra vida a Él. Ya no somos nosotros dueños de nuestro cuerpo, sino que Él es dueño de nuestro cuerpo. Y ahí hasta el Señor me lleva a mí, o sea, hasta yo me voy ahí, en esa palabra, ¿verdad? Y el Señor, y yo siempre se lo he dicho, que uno es el primero en recibir la corrección de la palabra cuando uno predica, pero es cierto, o sea, nosotros nos tenemos que convertir en esclavos del Señor, si queremos que estos beneficios nos vengan a nosotros. Estos y más, vamos a platicar de más beneficios, pero estos son algunos de estos. Entonces, como vamos en esa línea, pues yo le traje aquí algunos de los que eran siervos, y se me corrió la presentación, pero le voy a enseñar aquí el ejemplo. Pero el primer siervo que la Biblia habla, Job era siervo. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿cuáles eran las características que tenía Job o que el Señor le señala a Job en este momento? Una es hombre intachable. ¿Qué quiere decir eso? Intachable, inclusive, ¿sabe qué? Lo podemos buscar aquí en la Strong Concordance. Vamos a leer Job 1. Job 1.8 era, Job 1.8, y le voy a compartir aquí para que usted junto conmigo lo lea. Dice: y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Dice aquí. En el Strong Concordance es completo, usualmente o moralmente, gentil, querido, íntegro, perfecto. De ahí dice recto. Según Strong es recto, literal, como convenio de derecho, hombre íntegro, temeroso de Dios. Según Strong, aquí es temer, que tiene temor. Y entonces vemos que hay varias características que el Señor le señala a Job. Y el Señor dice: es perfecto Job. Pero es que el Señor llama las cosas que no son como que si fueran. Entonces el Señor
nos hace, a veces nos llama a nosotros perfectos, aunque no seamos perfectos, pero vemos que Job en los primeros capítulos, en los primeros versículos, antes de esto siquiera, él se levantaba todos los días desde temprano y ofrecía holocausto al Señor, pidiéndole perdón por él y por la vida de sus hijos. Y más adelante Job en la prueba demuestra y nunca le echa ningún despropósito al Señor. Entonces otra de las características de los siervos del Señor yo diría que es que nunca le echan ningún despropósito al Señor. Sea enfermedad, sea escasez material, sea problemas familiares, sea falta de comunión, sea falta de amistades, sea de dificultad en trabajo. Nunca hay que echarle despropósito al Señor porque nosotros somos esclavos del Señor. Job nunca le echó ningún despropósito al Señor y eso lo convirtió a que el Señor lo viera a él como perfecto, porque el Señor sabía que él nunca le iba a hacer ningún despropósito, entonces el Señor lo llamó perfecto. Era un hombre recto, íntegro, que a pesar de que de que pasaron muchas cosas, él nunca dejó de ser recto, perfecto. Entonces, aunque a nosotros nos venga una calamidad, nos venga una vicisitud, nosotros tenemos que mantenernos rectos en la palabra del Señor y ahí sí que firmes, no desviándonos ni para derecha ni para izquierda. Esa es una de las características. Y vemos que al final del libro de Job, el Señor le restituye a él más de lo que él tenía al principio. Entonces este es otro de los beneficios que vamos a obtener cuando nosotros nos convertimos en esclavos, en siervos del Señor, que el Señor nos va a restituir el doble de aquello que nos hacía falta, el doble de aquello que teníamos en el principio, que puede ser que se nos haya quitado porque haya venido una prueba sobre nuestras vidas. Entonces vamos a ver al siguiente siervo, al siguiente ejemplo de siervo que yo le traigo aquí, que era David. Y en Hechos 4:25 relata, dice, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Y entonces aquí se deja ver que David era un siervo y que él, ¿qué características tenía David? ¿Qué había hecho David? David peleó, David por defender a las ovejas, peleó contra osos, peleó contra leones, peleó contra Goliat, derrotó al gigante. Entonces yo le voy a dar un ejemplo aquí, una figura de lo que sería David para nosotros. David, siendo siervo del Señor, defendía a las ovejas. Nosotros, si somos siervos, tenemos que defender y proteger a esas ovejas en la casa del Señor, en contra de leones, de osos, de gigantes. Y entonces el Señor, cuando nosotros nos convertimos en su siervo, así como David fue su siervo, el Señor nos va a dar un reino. Pero primero David fue siervo y después fue rey. Al igual que Abraham. Abraham fue siervo y después se convirtió en amigo. Y ahí le traigo un versículo de cómo dice, y yo puse, antes de ser amigo tenemos que ser siervos. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vamos viendo todas las bendiciones y todos los beneficios que obtiene un siervo. Vamos a ver al siguiente ejemplo, el cual está en el libro de Daniel 3:26, y dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y entonces esto es algo bien tremendo porque ¿qué pasó antes? ¿Cuál es el contexto de esto? Esto es cuando cuando viene Nabucodonosor y levanta una estatua y ordena a todo el pueblo a que le rinda culto a esa estatua y que cuando suene todo sonido de música, que todos se tienen que arrodillar ante esa estatua y tienen que rendirle culto. Pero estos no dijeron, nosotros no vamos a rendirle culto a nadie que no sea nuestro Dios. Entonces aquí veo yo otra característica de los siervos del Señor. Los siervos del Señor no son idólatras. No van detrás de otras cosas que no sean Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando alguien viene y como dice la palabra, ¿verdad? Si alguien viene predicándoles otro evangelio que no es el que le han predicado previamente, que sea anatema. Así tiene que ser, hermano. Si viene alguien diciéndole, mira, yo conozco a alguien que dicen que es curandero, que es
que sana personas. Tenga cuidado, no vaya detrás de esas cosas. Y cuando alguien venga y le dice, mira, vamos, es el mismo Dios, venite a mi iglesia, vamos, es el mismo Dios. Cuidado, usted no sabe si es el mismo Dios. Mira, venite, vamos a ir te invito a tal cosa. Es un evento cristiano, no sé qué. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces se puede caer en que nosotros vayamos y vayamos a arrodillarnos y a adorar a otra cosa que no sea nuestro Dios. Pero estos siervos dijeron, no, no vamos a adorar esa estatua. Y entonces, eh, otra cosa es, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor representa muchas cosas, pero otra cosa que podría representar es el mundo. Ellos no se doblegaron ante las cosas del mundo, no dijeron que sí a las cosas del mundo. Entonces, ¿qué cosas del mundo? Pues fiestas, placeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ellos dijeron no. Y entonces los metieron al horno de fuego, como a la prueba, figura de la prueba, 7 veces calentado. O sea, los metieron a la prueba 7 veces calentada. Y el Señor ahí se manifestó en medio de ellos y los libró. Entonces vemos que otro beneficio de los siervos del Señor es que el Señor los libra en la hora de la prueba, pero porque ellos permanecieron fieles al principio. Entonces vamos a ver al último ejemplo de servidor que yo les traigo el día de hoy, y es Daniel. Dice, entonces el rey dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Y vemos pues más. Continuamos, hermanos. Entonces, otro beneficio de servirle al Señor, te libran de la fosa de los leones. Esto es algo súper tremendo también y bastante impactante cuando yo lo leía, porque de todo nos libra el Señor cuando somos siervos. Nos libra del foso de los leones, nos libra de los gigantes, nos libra del fuego, del horno de fuego 7 veces calentado, nos restituye el doble, nos acerca a Él, nos hace parecernos a Él. Todos estos beneficios, nos revela su palabra, todos estos beneficios son cuando nos volvemos esclavos del Señor. ¡Qué glorioso, hermano! Pero entonces aquí vamos a empezar la otra parte, que es las señales que tienen que venir con los siervos del Señor. Y entonces vamos a empezar hablando de la primera, que está en el libro de Marcos 9:35. Solo voy a... Y entonces dice, entonces sentándose llamó a los 2 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Y entonces, qué difícil, hermano. Se está trabando un poquito esto. Esperemos que no se trae. Y si no, lo voy a tener que detener. Voy a tener que grabarlo y subirlo aparte. Pero vamos a seguir aquí. Una de las señales que tiene que tener un siervo es que tiene que estar dispuesto a ser el último. ¿Qué quiere decir esto? El siervo tiene que entregarse, hermanos. Por ejemplo, si viene y lo ponen a servir de servidor de la iglesia y tiene que hacer limpieza en la iglesia, él va a darle gloria a Dios. ¿Sabe qué? Quiero que vayamos a leer los versículos y luego de leer los versículos vamos a regresar a discutir acerca de ellos, porque se complementan uno con el otro y vamos a ir viendo varias características que tienen los siervos del Señor. Entonces, Juan 15:15. Para llegar a ser amigos tenemos que ser siervos. Ahí está lo que les decía. Yo no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer lo que he oído de mi Padre. Después dice, hay que entregar nuestro cuerpo para el servicio. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne.
porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Romanos 18:19. Y el último, no, falta uno más, espérese. Gálatas 1:10. Porque busco ahora, por, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Y el buen siervo es fiel en lo poco. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Y entonces, ahora sí discutamos un poco. El siervo, cuando nosotros servimos en la iglesia, tenemos que entender que no siempre vamos a tener uno de los servicios vistosos, ¿verdad? Los que les llamamos vistosos, que son la alabanza, el púlpito, la prédica, el ministrar diezmos y ofrendas. A veces puede que tengamos un servicio bien pequeño como el hacer la limpieza, pero esto no es menor que lo otro. Es diferente, pero no es menor, porque la Biblia aquí nos deja ver que el que se hace menor es el mayor. Amén. Por eso es que yo le puse el tema el misterio del servicio, porque el servicio es un misterio. Cuando nosotros servimos, entonces ese servicio se convierte, sea en donde sea que nosotros servimos, se convierte en el factor determinante para que, y sea donde sea que servimos, si servimos en el púlpito, si servimos abajo en las mesas, sea en donde sea que servimos, ese servicio se convierte en el factor determinante para que nos llamen servidores de Dios. Y entonces cuando nosotros nos llaman servidores de Dios, ocurre todos los beneficios que estamos leyendo ahora. Y entonces no nos va a pesar si nos ponen en la mesa, si nos ponen en la puerta, ¿verdad? No nos va a pesar dar la bienvenida. No nos va a pesar recoger la basura de alguien que te dejó tirada. Porque estamos leyendo en la Biblia que dice que nosotros tenemos que entregar, así como antes en el mundo nosotros entregamos nuestro cuerpo, dice así ahora que estamos en el servicio del Señor tenemos que entregar nosotros nuestro servicio. O sea, si alguien antes era el primero en decir, yo pongo tal cosa, yo pongo tal otra, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ahora tiene que ser así mismo el primero en poner esto, en poner lo otro, en decir esto, en decir lo otro, porque así lo está explicando la Biblia. Si nosotros queremos ser siervos, tenemos que, así como lo hacíamos antes, tenemos que entregar nuestro cuerpo ahora al servicio del Señor. Y tenemos que siempre hacerlo bien, porque nosotros no estamos buscando agradar a los hombres, estamos buscando agradar a Dios. Y tenemos que, eso es lo que estamos leyendo aquí en la Biblia, el siervo, y tenemos que ser fieles en lo poco, así como nosotros, que yo le estoy predicando a usted, y estoy predicando en parte a mi iglesia, bueno, mi iglesia aquí en Guatemala era en Venezuela zona 5, pero le hablo a mi iglesia allá en Los Mochis. Nosotros que estamos empezando, mis hermanos, nosotros que tenemos una iglesia relativamente pequeña, puede ser que en algún momento nos sintamos menospreciados, inclusive en nuestro corazón, y decir, pero es que yo no quiero servir porque es muy pequeña la iglesia. Tenga cuidado, nosotros tenemos que ser fieles en lo poco. Ahorita que nuestra iglesia es pequeña, buscar en dónde servir. Ahorita que tenemos el privilegio de poder servir en todas las áreas, hay que buscar en dónde servir, porque el buen siervo es fiel en lo poco y entonces lo ponen sobre lo mucho. Primeramente el Señor nos va a dar un crecimiento, y a la hora que el Señor nos dé el crecimiento, si usted no fue fiel en lo poco, no espere que lo pongan cuando haya mucho. Van a haber otros hermanos que van a estar viniendo y que puede que agarren su corona y no se vaya a sentir mal porque usted no fue fiel en lo poco, no sirvió cuando era poco, ahora no quiera servir cuando hay mucho. Y entonces hay mucha gente que no, es que yo llevo en la iglesia desde hace 20, 15 años
etcétera, etcétera. Sí, pero cuando usted empezó no hizo nada. Ahora que la iglesia ya tiene un sobrenombre, quiere ser algo. Hay que ser fieles en lo poco y el Señor nos va a poner sobre lo mucho. Hay que entregar nuestra vida y nuestro corazón, así como lo hacíamos antes, hay que entregarlo ahora. Hay que hacernos esclavos y hay que hacer las cosas buscando agradar a Dios y no a los hombres. No hay que hacer las cosas y decir, ay pastor, veo cómo me quedó aquella cosita, me quedó bien bonita. No, inclusive a Dios le podríamos decir, Diosito, mira, esto lo hago para agradarte a ti, mi Señor. Yo siempre que vengo aquí a servirle a Dios, le pido al Señor y le digo, Señor, yo quiero hacerlo para agradarte a ti. Y ese era el tema que yo le quería compartir. Entonces solo vamos a hacer un pequeño dibujo en forma de resumen. Y quiero... Solo vamos a arreglar unas cositas por ahí. Por aquí, permítame. Vamos a... Lo voy a poner aquí. Ahí estamos. Quiero compartir la pantalla de mi iPad para que pueda enseñarle algo que quería mostrarle. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí de lo que veníamos hablando. Entonces vamos a hacer aquí vamos a ver. Y colores. Vamos a poner aquí siervo. Y entonces vamos a poner aquí los beneficios, ¿verdad? Vamos a señalar aquí vamos a hacer esto un poquito pequeño. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner aquí beneficios. Entonces, ¿cuál era uno de los beneficios del siervo? Era que, vamos a ponerlo con color café, revelación. Vimos que uno de los beneficios era la revelación. El otro era similitud con Cristo. Nos parecemos a Él. Similitud con Cristo. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a hacerlo más. Me borré todo aquí. Vamos a hacer esto más pequeño porque está algo grande este borrador. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner similitud con Cristo. El otro beneficio era poder. A los siervos se les da poder. ¿Qué estoy haciendo aquí? Poder. ¿Cuál es el otro de los beneficios? Bueno, ahora tenemos ejemplos de siervos. Vamos a ponerlo como ejemplos. Uno de los ejemplos era Job. Otro, David. Otro, los 3 jóvenes. Y otro, Daniel. Y entonces ahora vamos a ponerlo con rojo para que no se nos olvide. Las señales, vamos a poner aquí señales de los siervos. Señales
Vamos a enseñarla con amarillo. Una es que son los últimos. Vamos a ponerlo con un color bien últimos. Otra característica es que entregan su cuerpo, entregan su cuerpo. Otra característica es agradan a Dios. Dios. Y otra característica sería es fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Entonces, y vamos a poner aquí con azul el siervo. Entonces tenemos aquí beneficios, ejemplos y señales del siervo. Amén. Y entonces pues esa era la enseñanza que yo quería traerles el día de hoy, hermanos. Espero que el Señor que le haya sido de bendición. Quisiera hacer una pequeña oración por si hay alguien por ahí que quiere entregar su vida a Cristo, quiere convertirse en un esclavo, en un doulos del Señor. Y asimismo quisiera orar para que esta palabra pues haga la obra que tiene que hacer y que sea sembrada en una buena tierra. Amén, hermano. Entonces, oremos ahí, acompáñenme a orar, cierre sus ojos y Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar. El día de hoy, Señor, vengo primeramente entregándote a ti, Señor. Si hay alguna alma que te esté recibiendo por primera vez, que quiera entregarte su vida, vengo poniéndola delante de ti, Señor, suplicándote que entres en él, Señor, así y que se cumpla aquella palabra que dice que tú tojas la puerta y entras en el corazón de aquel hermano que desea que tú entres en él, Señor. Te ruego, Señor, que asimismo le abras sus ojos del entendimiento y que Espíritu Santo entres en él y que le traigas a vida nueva, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo te pido que esta palabra, Señor, sea una buena semilla que produzca fruto al 110% y que no regrese vacía, sino que haga lo que tiene que hacer, Señor. Te bendigo, te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces nos vemos a la próxima. Dios me los bendiga.